Bueno, comentábamos, ayer se reunió la Comisión Provincial del Té, la COPROTE, para tratar el precio del brote de té, y ya los productores habían anticipado cuál era la pretensión o cuál era el precio que estaban buscando por kilo, pero parece ser que no se avanzó mucho en la negociación. Darío Sauer, productor de Campo Viera, tealero, está en línea. Los saludamos, Alicia Rivas y Miguel Riquelme. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gran saludo para toda tu audiencia. Darío, si pudiéramos sintetizar un poco los principales temas que se debatieron en la reunión de ayer de la COPROTE, primero, ¿qué pretensión tenían los productores, ustedes? ¿Con qué número fueron a esa reunión? Sí, en el día de ayer tuvimos una reunión con el grupo de la COPROTE y bueno, se estuvieron hablando primeramente fechas de inicio y de finalización, Uh-huh. que también hay un tema polémico que se presentó, pues ya que por ahí alejarme un poquito de la pregunta que vos me dijiste y aclarar. Hubieron debates porque ha pasado en la zafra, lo que fue ahora en este invierno, la zafra tealera finalizaba con fecha 31 de junio, se había puesto como fecha tope, Uh-huh. y ha pasado que se han visto teales que en esta altura, hace pocos días, cosechando la poda, que desconocemos el origen, o digamos el destino, mejor dicho, Claro. el destino que va ahí esa materia prima, que no esté. Entonces eso es lo que por ahí estuvimos debatiendo, de que ese posiblemente ese té, ese palo se use para mezclar yerba o para otro propósito que no es hacer de calidad tanto ni para té ni para yerba. Entonces hay un debate que tuvimos bastante prolongado. También fue la fecha de inicio, porque también hay desde la industria, hay parte de la industria que quiere comenzar más tarde la cosecha por cuestiones de que hay sobrantes de té, y nosotros de parte de los productores también queremos tener una seguridad de que no vuelva a pasar esto y que también no pase como el año pasado, la zafra, más bien la zafra pasada, que sería este año en enero. Hay muchos productores que no pudieron vender su materia prima porque los secaderos estaban colmados con té, y después pase esto, que ahora al invierno estén algunos vivos cosechando un producto que no es té y Uh-huh. tampoco sirve para yerba. Entonces queda ahí entonces estuvimos tratando de acortar la fecha de finalización, y bueno, ahí no nos pusimos todavía bien de acuerdo, pero se está hablando de marzo, viendo cómo está la situación tealera. Y bueno, después sí pasamos al tema Uh-huh. del precio, como decías, que el precio lamentablemente no nos estamos poniendo de acuerdo. Le entendemos a la industria que la situación, porque esto es ajeno a lo que pasa en el país. Si bien hay una cuestión base que es costo, que eso no nos escapamos, que los costos se han disparado, pero hay una realidad que hoy el té a nivel internacional hay un problema global, y ha hecho que creo que viene también esto a consecuencia desde la pandemia, que Uh-huh. ahora vemos que se ha resentido el mercado, es decir, que los compradores de té se fueron estoqueando, y bueno, consecuencia después de la pandemia el consumo de té fue cayendo, un sobrestock, y después también pasó en otros países del mundo. Se habla de que fue la zafra pasada, en Kenia también tuvieron superproducción. Eso ha llevado que haya mucho té en el mercado global, y bueno, y hace que las industrias acá locales tengan todavía hasta un 50% de té en sus depósitos, no puedan vender, e incluso los lotes que tienen comprado, postergado la entrega a muchos meses más adelante, que eso conlleva que el industrial no pueda cobrar su producto, y de hecho no pueda reinvertir para empezar a cobrar, para empezar a pagar el té, que ya estamos ahora a puerta de preparando ya nuestros té para octubre nuevamente arrancar la zafra. Ujú. Hablemos de otro punto que siempre suele ser conflictivo o por lo menos genera muchos problemas en la discusión, que es el tema precio-valor de los insumos. Los insumos, se sabe, en buena parte están dolarizados, hablamos de fertilizantes, etcétera. ¿Eso cómo está impactando? ¿Está pudiendo el productor incluso hacer labores en la tierra con estos costos? Mira, los insumos para el campo, si bien hubo un pico muy alto de aumentos cuando hubo la devaluación,
hubieron un reacomodo, un retroceso, porque lamentablemente el argentino, no sé si puedo decir, tiene la viveza criolla, que por las dudas si aumenta, si escuchó que va a aumentar, el dólar ya aumentó y después cuando aumenta el dólar volvieron a aumentar. Entonces ha pasado que ha subido mucho, volvió a retroceder el mercado, se sinceró un poco, porque a la verdad hoy un productor tealero no puede comprar fertilizante, entonces ha caído la demanda de fertilizante, pero si bien a los costos, si bien han bajado un poco los costos de los fertilizantes, pero siguen siendo altos a comparación, si tomamos a comparación del año pasado, por la relación del dólar, como decís, sumado a eso todo ha subido. Los gastos directos que tenemos hoy es la mano de obra, se ha triplicado el costo de la mano de obra, entonces todo ese es el grueso que nosotros hoy tenemos de costo, tomando en cuenta también, fíjate, el combustible. A la altura, yo justo tengo registro, que comencé ayer justamente a preparar, a podar el té, y tengo una anotación del año pasado, a esta misma altura, 1 litro de gasoil era 374 pesos, y hoy estaba listo 1.200. Y es el insumo principal que nosotros tenemos para mover las maquinarias, los camiones, aparte la mano de obra. El año pasado, en la escala salarial de Guatre, un chofer de máquina, valía en la escala salarial de Guatre 196 mil pesos, hoy vale 610 mil del jornal, que es poco, pero puedes darte cuenta la magnitud de lo que ha subido, y el precio, lo que nos están proponiendo, es el mismo precio de lo que terminó la zafra ahora pasada en abril, que fueron 64 pesos, que es imposible poder comenzar a esos valores. Uh-huh. Finalmente, no hubo acuerdo, entonces se pasó a un cuarto intermedio. ¿Cuándo se vuelven a reunir, Darío? Sí, como si se pasó un cuarto intermedio, la idea es posiblemente este viernes, próximo viernes, no mañana, sería el siguiente, volver a reunirnos. Hubieron unos números que por ahí se abarajó algo intermedio, y bueno, quedamos de parte de la producción a analizarlo, y también de parte de la industria. El representante estaba de los exportadores, los mayores, la Z, el doctor Acosta, y bueno, iba a transmitir a la industria y bueno, ver qué también podemos recibir de apoyo del gobierno, porque lamentablemente entendemos a la industria que así como a nosotros no han subido los costos, a la industria también, sumado que la industria necesita mayor cantidad también de energía eléctrica, que también es un costo, un insumo que ha subido mucho. Bueno, dejamos el competitivo y bueno, a ver qué podemos de parte del gobierno recibir un apoyo, porque lamentablemente, vuelvo a decir, a los valores, comenzar el precio del té al valor que ha terminado en la zafra pasada va a ser imposible, porque creo que el trabajador rural necesita un salario digno, justo, que comparto, pero nosotros como productores lamentablemente a estos aumentos no podemos absorber más. Bien. Darío, muchísimas gracias por atendernos. Gracias por darme este espacio. Charlábamos con Darío Schauer, entonces productor tealero de la zona de Campo Viera, a propósito de lo que se trató en la reunión de ayer de la Coproté. No hubo ningún avance en la negociación. El pedido que los productores habían hecho trascendió, sería 130 pesos por kilo de brote de té verde, y no hubo respuesta positiva por parte de los representantes, pero sobre todo los acopiadores, ¿no? Y los acopiadores no son muchos, son por un lado algunas cooperativas, pero por sobre todo los grandes exportadores, que no pasan de 5, son los que manejan realmente el negocio del té. Habría una propuesta o una contrapropuesta intermedia, pero se va a hacer el próximo día 23. Lo otro que yo no sabía, y que me parece que vino bien hablar con Darío por ese tema, es que está habiendo una cosecha rara, cosecha de poda, dijo él. Para los que saben del mundo del té, lo que se cosecha y lo que realmente vale son los brotes nuevos, los brotes nuevitos, digamos, del té. Incluso lo que más vale es cuando se cosecha a mano y se cosechan solo las 3 últimas hojas en condiciones muy... Que ya es raro esa cosecha a mano. Acá no la hacemos, acá se hace cosecha mecanizada, digamos. ¿La poda también es mecanizada? Sí.
Sí, sí. Son muy pocos, muy pocos productores, y creo que la semana pasada hablamos con uno de ellos, que hacen té de alta calidad, Sí. té oolong, que sí o sí se debe cosechar a mano. Pero en general, nuestro té se cosecha mecanizado, por eso cuando vamos y vemos los tesales, están como cortados con prolijitos, ¿no? Tienen una forma muy particular, que es la forma que le da la propia máquina. Bueno, lo cierto es que están cosechando poda. ¿Para qué? Si no se usa para nada. Té no es. O sea, el comprador de té no compra eso. Ni siquiera para hacer, como se hace en Estados Unidos, bebidas en base a té. ¿no? Ni siquiera ellos compran eso. Compran la hoja de té. Compran el brote, digamos, o compran como decíamos antes cuando éramos ¿Y chicos. quién dijo que está comprando eso? Parece ser que él no lo dijo, lo sugirió. Podría estar utilizándose, dijo, para mezclar con hierba. Ya se ha hecho eso 1000 veces. Se han hecho cosas peores, como mezclar hojas de mango, por ejemplo. Alguna vez se hizo eso. Pero bueno, no es nada raro. Entonces, aquí es donde está el rol del INIM, por ejemplo. Sí. Que tiene que hacer una tarea de fiscalización con estas cosas. El SENASA, que es responsable de la calidad de los alimentos que circulan y consumimos. ¿Qué estarán haciendo? Bueno, hoy hablaron del SENASA para sostener un poco el reclamo que vienen haciendo algunos productores, en este caso yerbateros, para el uso del glifosato. Claro. Nombraron al SENASA un poco para ir contra este herbicida que promociona el gobierno provincial. Pero el SENASA también hay que pensar cómo quedó ese organismo en el marco de la avanzada del Estado Nacional. Sí, de hecho, me parece que es de los menos golpeados, los más golpeados de lo que vos decías ayer. O sea, todos los organismos que tuvieran que ver con cuestiones de género, niñeces, infancia, salud mental, derechos humanos, desaparecieron. Rápidamente. Acá sería agricultura familiar, que es el otro sector que ya venía arrastrando de la época de Macri. Ideologizado. Sí. Bueno, en el caso de SENASA, que es una institución de toda la vida, bueno, es posible que haya podas, pero no tan graves. Venían también advirtiendo justamente, ya en la época de Macri fue bastante fuerte la arremetida contra ese sector. 1528.